van a llevar la carrera de urología junto con el doctor Daniel Salas, que va a pertenecer a cirugía 3. Primero la calendarización. En esta primera fase ya de hecho investigaciones específicas. Hoy día nos toca todo el número relacionado a próstata. Así la semana de opción y cáncer de teste. Luego litiasis, malformaciones, de incontinencia, cáncer de teste, vejiga renal y uropediatría. Ya hay alguna que otra pequeña modificación, pero es lo que se va a ir. Vamos a desarrollar el tema de crecimiento prostático benigno. Realmente la hiperplasia benigna de próstata hace referencia al aumento del número de células epiteliales de la zona glandular distromal que genera una obstrucción, ¿no? El verdadero nombre debería ser obstrucción prostática quizás. Esto puede generar síntomas de tracto urinario bajo, que se agrupan en dos grandes grupos, los de almacenamiento y los de vaciado, que anteriormente se denominaban irritativos u obstructivos. Los de vaciado u obstructivos pueden ser miccionales y postmiccionales, que los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Hay un número grande de patologías que puede generar estos síntomas de tracto urinario bajo y que ustedes lo tienen que tener en cuenta como el diagnóstico diferencial. A la cabeza va el crecimiento prostático benigno, puede ser cálculo de uretra cristal, tumor de vejiga, testes de uretra, cuerpo extraño, infecciones urinarias, poliuria nocturna, vejiga hiperactiva, vejiga hipoactiva, síndrome pélvico crónico, etc. En cuanto a la epidemiología, a medida que avanza la edad, pues la incidencia o la frecuencia de crecimiento prostático va a ser mayor. Por eso el tamizaje de cáncer de próstata empieza a partir de los 50 años. Es una gráfica directamente proporcional. Se dice que hay incidencias de 8 hasta 40 casos por mil individuos por cada año, y por cada año de vida incrementa un 4% de esto. Alrededor de los 45 años puede estar libre de síntomas y 40-50% a los 75 años ya presenta molestias. En cuanto a la prevalencia de crecimiento prostático benigno, 50% lo va a tener entre los 50 y 60 años, quizás la mayoría van a ser asintomáticos, un 80% a los 70 años, casi 90% en mayores de 61 años van a tener. La prevalencia es 1 de cada 4, y se dice que cuando el volumen es más de 50 gramos también tiene más posibilidades de presentar los síntomas de tracto urinario bajo. Hacer hincapié que cuando la severidad no está relacionada al crecimiento prostático, sino a la forma como ha crecido, como obstruye. ¿Ya? Existen ciertos factores de riesgo. Primero, los no modificables, la raza, la susceptibilidad genética, antecedentes familiares. Factores de riesgo modificables, que está todo relacionado al síndrome metabólico, obesidad, falta de ejercicio y también al consumo de bebidas, sobre todo alcohólicas. Que lo que hacen no es que hagan crecer la próstata, sino que exacerban los síntomas cuando ya el paciente tiene un crecimiento prostático. En cuanto a enfermedades que pueden exacerbar esto, tenemos factores de riesgo cardiovascular en la cabeza de la hipertensión, factores neurológicos, cualquier enfermedad que pueda generar alguna falla en el sistema nervioso. Puede ser alteración de columna, ACV, tumor, espina bífida, etc. Y también diabetes mellitus. En cuanto a la anatomía de la próstata, Aerophilus fue el primero en describirla, en el siglo IV. Se encuentra ubicada entre el recto y los índices del pubis, forma parte de la uretra y por ahí van a desembocar los conductos eyaculadores y se puede tener el veno montaña. Y la próstata está entre los dos esfínteres, tanto el interno, que se encuentra aquí, que no tiene mucha relevancia, y el externo, que se encuentra aquí. En cuanto a la irrigación, está irrigado por la arteria prostática, que es rama de la vesícula inferior, que a su vez es rama de la interna. Y el plexo venoso drena en la zona antero-superior, en el plexo de Santorini. En cuanto a las funciones de la próstata, bueno, primero las zonas. McNeil fue un patólogo que ayudó a describir las zonas de la próstata, que nos sirve a nosotros tanto para el tratamiento benigno, como para también sospechar de algunas zonas donde no se encuentra cáncer de próstata. Tenemos 4, la zona morada, que está viendo la zona central, luego la zona media azulada, que es la zona de transición, donde usualmente se da el crecimiento prostático benigno. La zona periférica, acuérdense de la P, que es la zona de verde, normalmente crece el cáncer de próstata. Eso no quita que en otras zonas también puede haber cáncer de próstata. Y luego finalmente la zona estromal anterior fibromuscular. La próstata es una glándula productora de enzimas que se depositan en el fluido seminal. El fluido seminal está compuesto por sustancias de varios órganos, la próstata es uno de ellos. Puede producir el antígeno prostático específico que sirve para liquefactar, fructosa,
fosfatasa ácida prostática, citrato, y está relacionada a la estimulación simpática. Se ha tratado de dilucidar el por qué la próstata crece a partir de los 50 años. No hay una causa exacta, hay dos teorías. Una, la hormonal, que generaría proliferación de las células y también inhibición de la muerte celular. Y la otra es la teoría sistémica inflamatoria. Se ha visto que en esos pacientes el PCR se encuentra elevado, pacientes que tienen obesidad tienen inflamación crónica de fondo, y se ha visto que hay macrófagos y citocinas que pueden inducir la proliferación celular, al igual que un factor inducible por hipoxia que se encuentra en algunos polimorfismos del receptor beta de la linfotoxina, que también podría estar relacionado al crecimiento prostático del niño. Y bueno, ¿por qué se inician los síntomas? Pues tenemos un factor estático obstructivo, que es la próstata, y el otro factor es el dinámico, que es la vejiga. La vejiga tiene que relajarse para recibir la orina, luego contraerse para poder expulsar. Si alguno de estos mecanismos falla, pues genera los síntomas de tracto inervado. Tenemos en la imagen a la derecha la próstata en su forma normal, que permite el pasaje de orina, forma parte de la uretra prostática, pero si vemos en el otro lado, pues hay un crecimiento que está generando dificultades para poder evacuar la orina, y pues empieza el inicio de los síntomas. Esto es una cistoscopía donde se ve al fondo la vejiga, y luego ven ese crecimiento desde el lóbulo medio, desde la próstata, que impide la salida de la orina. Ven que no se visualiza bien la vejiga. Es una próstata pequeña pero bastante obstructiva. Como les mencioné, el tamaño no indica severidad, sino la forma como ha crecido. Al principio los síntomas no se van a dar, van a ser asintomáticos. Por eso que los pacientes que tienen 50 años deben de acudir al urólogo para el tamizaje, porque no genera síntomas. El tamizaje se hace con PSA y tacto rectal para cáncer de próstata, ¿no? Luego, cuando ya la próstata ha crecido, pues van a generar los síntomas clásicos. Los de almacenamiento irritativos, que son de urgencia, polaquiuria, nicturia, y los obstructivos o de vaciado, que a su vez son miccionales y posmiccionales. Es el esfuerzo para orinar, la intermitencia, el chorro débil, la sensación de vaciado incompleto, tenesmo o el goteo postmiccional. Va a generar ciertas complicaciones que también a nosotros académicamente nos sirven para ser indicativos de cirugía de próstata. Puede generar retención de orina, infecciones urinarias, obstrucción crónica, cálculos, divertículos y ya al final el daño renal. Ustedes en esta imagen visualizan la parte inferior donde está el crecimiento prostático, predominan los lóbulos laterales y el lóbulo medio. Entonces la vejiga, cuando se relajó y almacenó la orina, trata de expulsar esto. La vejiga tiene el urotelio, tiene el músculo detrusor y una capa externa que a veces la consideran o no la grasa perivesical. Entonces, como ven, la mayor parte es de músculo, ¿no? Entonces, si un músculo hace más ejercicio, más fuerza para tratar de vencer esto, ¿qué va a suceder con el músculo? Cuando ustedes levantan pesas, pues se va a hipertrofiar. Entonces, es el primer mecanismo de defensa, la hipertrofia del músculo detrusor. Habitualmente es 3 o 4 milímetros lo normal, pero cuando es más de eso, pues es unas paredes engrosadas. Y si ven al fondo, hay trabeculaciones o cicatrices, incluso divertículos, que indicarían daño crónico de la vejiga, ¿no? Los divertículos son como una excrecrencia, como por ejemplo si sucede en las pelotas o en las mismas llantas que han visto. Igual, la misma situación sucede en la vejiga. Es que a pesar de eso, el paciente sigue sin ir a consulta, pues va a generar una hidronefrosis que es bilateral, ¿ya? El crecimiento prostático es bilateral hidronefrosis, por lógica, porque ambos riñones van a verse afectados por esto, ¿no? Y bueno, también puede generar infecciones urinarias, absceso perirenal y también disminución del parénquima y pues el daño renal crónico, incluso debutan con diálisis. Entonces, para el diagnóstico, lo primero, la historia clínica, que son los signos y síntomas que hemos hablado. Antecedentes de importancia, indagar si es que tiene diabetes, hipertensión o alguna enfermedad neurológica que puede exacerbar o ser la causa del problema. Y también una recomendación fuerte de la guía es el diario miccional, que es indicarle al paciente que escriba cuántas veces va al baño y la cantidad con la que escribe. Estos signos y síntomas se pueden agrupar en la Fundación Internacional de Síntomas de Próstata, es la tabla resumida, que son de 7 preguntas. La primera dice, ¿con qué frecuencia ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga, ¿no? Si quizás no tiene síntomas, va a decir 0, o si es que es casi siempre, pues le van a poner ustedes el puntaje 5.
Todas las preguntas están relacionadas a eso, ¿no? ¿Con qué frecuencia tuvo que volver a orinar en menos de 2 horas? ¿Con qué frecuencia se detuvo y comenzó de nuevo varias veces a orinar? ¿Con qué frecuencia le resultó difícil posponer? ¿Tuvo chorro débil? ¿Tuvo que pujar? ¿O cuántas veces se levantó en la noche? Entonces eso les va a dar un puntaje que de 0 a 7 va a síntomas leves, de 8 a 19 moderados, o de 20 a 35 grados. Entonces ya ustedes van a tener una idea más objetiva de cómo está ese paciente. Y la última pregunta se relaciona a la calidad de vida, ¿no? Si pasaras el resto de tu vida con esta condición, ¿cómo te sentirías al respecto? Entonces también es algo importante para saber en qué momento realizar una intervención para el paciente. También tienen una escala gráfica que evalúa el chorro, si es que el paciente de repente tiene dificultades para poder entendernos, o de repente es muy mayor, o de repente habla otro idioma. Y luego, en cuanto al examen físico, siempre evaluar abdomen para ver signos de retención de orina. Recuerden que se palpa un poco más arriba del sitio de pubis. También vean genitales, sobre todo estrechez de meato o fimosis, que también podría generar los síntomas del tracto urinario bajo, importante. Y obviamente el caso restante, que hasta la fecha sigue siendo un indicativo de tamizaje, ¿no? Recuerden que el crecimiento benigno pues es una próstata agrandada, de bordes libres, no nodular, de consistencia fibroelástica o blanca, ¿no? Y no doloroso. En cuanto a exámenes auxiliares, pues lo primero es una ecografía. Vamos a pedir una ecografía de renal, vesical y de próstata, ¿no? Por los signos que puede generar esto a los diferentes órganos. La flujometría es para evaluar netamente el chorro. Se evalúa en una balanza, mide mililitros por segundo, lo normal es más de 15. La urodinamia son ya estudios más especializados que sirven para evaluar la función de la vejiga, el factor dinámico, ¿no? Digamos que de repente es un paciente diabético que tiene una próstata pequeña, pero tiene bastantes síntomas. Entonces, evaluando con la urodinamia, pues vamos a ver si es que verdaderamente lo que está fallando es esto. Y la uretrocistoscopía, cuando a veces tienen bastante retención de orina y es una próstata pequeña y estamos en duda, pues hacemos sentados con una camarita y vemos si es que verdaderamente la próstata es la que está obstruyendo, como han visto en el video. Entonces tenemos esta ecografía, primero la del lado derecho que es normal, donde se ve el seno renal, no se ve dilatación, y la corteza. La ecografía les puede dar un indicio de si es que esos riñones están adecuados. No es el examen para ver función renal, pero les da una idea. Lo normal es más de 15 milímetros, ¿ya? Si es que es adulto mayor, se puede tolerar hasta más de 10. En cambio, vean la imagen de la izquierda, son dos riñones que están completamente dilatados. Vean que el parénquima ha disminuido y vean la gran hidronefrosis severa que tiene, ¿ya? Paciente por HBG, por próstata. Luego tenemos acá la vejiga. Como les dije, pueden evaluar ustedes el engrosamiento vesical, más de 4 milímetros pues ya indicaría el engrosamiento. Y lo otro, hay que evaluar el residuo post-micción, ¿no? Se le va a pedir al paciente que toma agua, se le va a medir, en este caso se le midió 580, y luego se le va a pedir que orine. Y solo pudo eliminar 524, quedó. Entonces está reteniendo casi el 90%. El valor normal del residuo post-micción es 10 o 15%. Y en volumen es 50 u 80 cc. Lo normal, la capacidad para mandarle la primer deseo para miccionar es entre 250 o 300 cc. Es lo tolerable para poder medir. Y lo otro es el tamaño de la próstata. El valor normal va de 15 a 20 gramos. Y luego empiezan los grados, ¿no? De 20 a 30, de 30 a 50, de 50 a 80 o más de 80 gramos. ¿Ya? Empieza de cuarto grado. En este caso se midió en sus 3 diámetros, tanto ancho, largo y alto, y midió 216, más de 10 veces más. Es el mismo paciente que tiene la misma retención y el mismo hidronefrosis. Y luego se le está haciendo bastante hincapié al índice de protrusión prostática intravesical, que mide desde el cuello de la vejiga hasta la parte más distal de la próstata. Se ha visto que mientras más IPP tenga, o sea, mientras más protruyente sea, pues es más obstructiva y más sintomático esa próstata para el paciente. También se puede dividir por grados, menos de 5, 5 a 10 o más de 10. Y luego tenemos acá la flujometría, que les dije que medía el chorro urinario. Lo normal es que tenga una buena fuerza, más de 15 mililitros por segundo, y que evacúe en corto tiempo. Pero si ustedes ven el crecimiento de la próstata, tiene poca fuerza y evacúa en un periodo de tiempo largo. Esa es la curva típica de crecimiento prostático. Bueno, eso es un resumen de lo que les he mencionado. Si es que el paciente tiene síntomas del tracto urinario bajo, pues le van a hacer la historia clínica, los antecedentes, le van a hacer el examen físico.
y quizás pedir algunos exámenes auxiliares. Si es que el PSA está alterado o el tacto rectal, pues va a pasar a indicativos para hacer estudios de cáncer de próstata. Si está todo normal, pues va a pasar a crecimiento prostático benigno y van a evaluar de acuerdo a la severidad si requiere tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, que es lo que vamos a ver a continuación. En cuanto al tratamiento, hay tres pilares: modificar los estilos de vida, porque se ha visto que está relacionado en cuanto al síndrome metabólico, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico está resumido en esta diapositiva brevemente. Tenemos a la cabeza los bloqueadores alfa-adrenérgicos tipo 1, que es lo primero es la tamsulosina, ¿no? Y sus derivados, que son la terazosina, doxazosina y silodosina, que van a bloquear también los alfa-1, pero diferentes subunidades, alfa, gamma, beta, va a depender de acuerdo al medicamento. Lo importante es que puede generar algunos efectos secundarios, sobre todo la tamsulosina, de hipotensión y mareo, por eso se da en la noche, y advertir al paciente que también puede generarle eyaculación retrógrada o aneyaculación, para que no se asuste, ¿ya? Y lo otro son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que es el tadalafil de 5 miligramos, que sirve para los síntomas de la próstata y también para la disfunción eréctil. Y los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que inhiben la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, pues van a enlentecer el crecimiento de la próstata, como el finasteride y el glutasteride, pero pueden bajar la testosterona y también generar algunos molestias en la función sexual, ¿ya? También disminuyen el PSA. Quise ponerle estos dos medicamentos, porque ha habido una pregunta el año pasado de eso. Lo primero fue agonistas adrenérgicos beta 3, son receptores que se encuentran en la vejiga que usualmente relajan la vejiga. Entonces, al ser agonistas de esos medicamentos, pues van a relajar la vejiga. Y los anticolinérgicos, los M3, contraen continuamente la vejiga. Al bloquearlos, pues van a permitir relajar. Entonces, ¿para cuándo va a servir, no? Tenemos el miraviron, agonistas, y la toterodina, oxibutidina y solifenacina como anticolinérgicos. ¿Para qué sirven? Digamos de que el paciente no tiene el factor obstructivo, o sea, no tiene próstata, le permite orinar, pero quizás tiene el antecedente, o sea, neurológico o de diabetes, y esa vejiga está contrayéndose a cada rato. Entonces, al darle esos medicamentos, pues va a permitir relajar y aliviar sus molestias. Pero digamos que tiene próstata el paciente, tiene un factor obstructivo y les refiere que tiene polacure, es decir, está yendo continuamente. Pero obviamente no es por la vejiga, sino es porque no puede evacuar. Si ustedes le van a dar un medicamento a ese tipo de paciente, pues lo van a terminar de obstruir porque van a relajar la vejiga, ¿ya? O sea, estos medicamentos solo se indican cuando el factor es dinámico, es decir, el que está fallando es la vejiga. No hay un factor obstructivo, ¿ya? A eso es a lo que quiero llegar. También pueden combinarse, pueden darse tamsulosina con inhibidores de la fosfodiesterasa 5-alfa-reductasa, como el glutasteride, algo antimuscarínico con bloqueador alfa también. Y la fitoterapia puede indicarse Serenova repens, que sí está en la guía como primer tratamiento para síntomas leves, que quizás el paciente no quiere tener molestias o repercusiones con estorbos eyaculatorios, pues pueden brindarle eso, ¿no? Pero es para síntomas muy leves. Entonces, ¿cuándo operar? Recuerden ustedes de que les mostré una diapositiva de las complicaciones, pues académicamente va en ese rubro, ¿no? Si es que ha tenido retención urinaria, infecciones urinarias, hematuria, cálculos, divertículos, se ve engrosamiento o hidronefrosis, pues es indicativo de cirugía, académicamente. En la vida real, esto era lo clásico, pero actualmente se está viendo de que se puede operar al paciente antes de que empiece a fallar la vejiga u otros órganos. ¿Por qué? Porque la cirugía solo retira el factor obstructivo, pero no va a alterar en nada a la vejiga ni tampoco al riñón, ¿no? Si es que ya hay daño, pues ese daño va a ser perenne. Justamente esa diapositiva indica eso, ¿no? Los pacientes no necesitan fallar el tratamiento médico para que la cirugía sea una buena opción. Bueno, entonces para operar se va a requerir la evaluación, las imágenes, pruebas adicionales para estar seguros, laboratorio y los riesgos. Y el tratamiento ha ido evolucionando. Tenemos lo primero que es la convencional o la técnica abierta, la endometría prostática transvesical, también puede ser retropúbica. Luego apareció la resección transuretral monopolar. Monopolar hacía el circuito de la máquina al cuerpo y del cuerpo a la máquina. Usaba una placa de retorno. Entonces, para poder operar y que funcione el elemento de resección, tenía que usar agua destilada. El agua destilada lamentablemente baja el sodio, hace una hiponatremia dilucional al paciente. Entonces, por eso el tiempo para operar solo era 1 hora, con próstatas pequeñas de menos de 80 gramos. Luego evolucionó al bipolar, y el bipolar ya solo el circuito eléctrico lo hace en el elemento de trabajo, entonces puede utilizar cloruro de sodio para poder operar.
Entonces permite ya operaciones más largas de 2 o 3 horas o próstatas un poco más grandes. Y luego finalmente la enucleación prostática, que viene a ser el gol estándar actualmente, que puede utilizar energía bipolar, láser, pues el Hall, el Thulium, etc. Sin embargo, va a depender también si es que el centro en el cual ustedes laboren, ustedes estén rotando, pues pueda tener todas estas opciones para poder operar. Si es que tiene alguna que otra, pues va a ser la que domine en ese momento el urólogo y también el que cuente. No es tan estricto. En esta diapositiva es de la guía americana, donde lo especifica de acuerdo al tamaño. Menos de 30 gramos, pues indica la resección transuretral. Entre 30 y 80 hay un abanico de opciones. Puede ser la resección transuretral, enucleación láser. Y más de 80 gramos incluso también ponen la aneurysmia prostática abierta, la convencional, la enucleación y pues la RTU también. Este es un video para poder ver la enucleación láser, la cirugía de próstata. Tenemos en la imagen, están viendo, está la próstata lo que está creciendo. Luego acá está el vero montano, que es un reparo anatómico para ver de que no, más allá de eso no se puede operar, porque si no arriba se encuentra el esfínter, que es como una herradura. Entonces, delante de eso es donde se opera para no generar un daño. Vean, la próstata lo que obstruye y luego finalmente están viendo al fondo la vejiga. Están viendo las cicatrices, están viendo los meatos ureterales, el derecho, el izquierdo. Y empieza la enucleación. En cuanto al tratamiento benigno, ya sea con la convencional, la RTU, la enucleación láser, lo que se busca es retirar todo el relleno. Imagínense la próstata como una mandarina. Se queda la cáscara, pero se retira todo lo de adentro. ¿Da? Es la idea. ¿Por qué se respeta la cáscara? Porque por fuera pasa la bandeleta neurovascular. Entonces no se daña esa bandeleta que genera la erección al paciente. Y lo otro es de que está el esfínter, entonces al dejar la cáscara pues permite también mantener la continencia. En cambio cuando es cáncer se retira todo, entonces hay riesgo de generar disfunción y también incontinencia urinaria. ¿Ya? Una vez de que ya le nucleó, pues va a entrar un morcelador y la va a absorber para sacarlo por pedazos. Cuando es la técnica abierta, pues el que busque ya no es la enucleación digital, es el DEG. Y listo. Si tuvieran alguna duda del crecimiento prostático benigno. Si no, para pasar a cáncer. Pasamos entonces. El cáncer de próstata es un tema también importante. Es el tumor maligno más frecuente en los varones. Hay ciertos factores de riesgo, la edad, por eso también se hace a partir de los 50. Y el que tiene antecedentes familiares de un familiar directo que haya tenido cáncer de próstata empieza a los 45. Y a los 40 años si es que se ha detectado mutación BRCA2 en esa familia. Factores dietéticos, genéticos, ocupacionales es un riesgo relativo, factores hormonales, dieta y síndrome metabólico. Y el factor racial, importante, la raza negra tiene mayor frecuencia de presentar cáncer de próstata y cuando lo presenta pues tiene más riesgo de presentar un cáncer de próstata más agresivo. Y el tabaquismo. En cuanto a la histología, lo más frecuente es el adenocarcinoma, en un 95% de los casos. ¿Ya? Hay una estirpe en especial que es la neuroendocrina, que no eleva el PSA. ¿Ya? Es uno de los pocos estirpes de cáncer de próstata que no suele elevar. En un 80-85% este adenocarcinoma va a crecer en la zona periférica, recuerden, pero también puede crecer en la zona transicional, en menos porcentaje un 10 a 15 y en la zona central un 5 a 10. Importante en histología también ver los grados Gleason, o actualmente denominados los grupos ISUP. Y bueno, el crecimiento es lento, tiene una evolución de 5 a 10 años, pero hay algunos tipos de cáncer agresivos que pueden ser en menor tiempo. En primer lugar va a los ganglios ilíacos, a los pélvicos, a la fosa obturatriz. Por eso es importante cuando vamos a estudiar diseminación, pues pedirle una tomografía con contraste abdominopélvico. Y también puede ir a hueso. Por eso también, si es que vamos a hacer estudios de diseminación, pues pedimos una gamografía ósea justamente por ese motivo. Estos son los grados Gleason, que es una sumatoria del tipo de célula que tiene el paciente, ¿no? Si es menos de 3 más 3 es menor o igual a 6, y el grado ISUP 1. El 7 es el 2 cuando es 3 más 4, el otro cuando es 4 más 3 es grado 3, cuando suma 8 es 4 y cuando suma 9 o 10 es 5. ¿A qué se refiere? Es una escala de patología que son células que son completamente diferentes a la normal.
solo que la de tipo 1 es de mejor pronóstico que las de tipo 5. Entonces, digamos que toman una muestra de patología y hay más porcentaje del grupo 3. Entonces, primero va a ir ese número, que tenga más porcentaje, digamos, diría 3. Y luego, la continuación va a la célula que sea de peor pronóstico. Digamos que es de células de tipo 5, entonces va 3 más 5. Ahora, digamos que solo hay hasta el 4, hay más frecuencia de veces de células 3, entonces diría 3 más 4. O si hay más porcentaje del 4, pues iría 4 más lo que haya, ¿no? Más 3, lo que continúe, ¿sí? A eso se refiere la sumatoria. Por eso es de que suma 3 más 3 o 3 más 4. En este caso significaría de que hay más porcentaje de células tipo 3. Por eso va primero. Y obviamente es el mejor pronóstico que un 4 más 3 porque hay más células malignas, ¿cierto? Y lo mismo va 4 más 4, 3 más 5, 5 más 3, 4 más 5, 5 más 4 o 5 más 5. Mientras mayor grado tenga, pues es mucho más agresivo ese cáncer de próstata para ese paciente. El TNM también es importante, el T0 que no hay evidencia de tumor, el T1 es aquel cáncer de próstata que es detectado por casualidad, ya sea por biopsia o después de una cirugía. Digamos que el paciente es operado por un crecimiento prostático aparentemente benigno, le hacen una RTU y encuentran en la muestra cáncer de próstata. Si es menos del 5% es T1A, si es más del 5% es T1B y si encuentran el cáncer por biopsia es T1C. Ya el T2 es el palpable, el T2A y el T2B solo es en un lado, pero este es menos del 50% y más del 50%. Y el T2C es en ambos lados. El T3 ya es extraprostático, el T3A, el T3B usualmente de vesículas seminales y pues el T4 son otros órganos, puede ser recto, vejiga, etc. Entonces, para el diagnóstico de cáncer de próstata tenemos primero los dos pilares que son de sospecha o de screening. El tacto rectal alterado, que tiene que ser una próstata pétrea, poco móvil, de repente bordes no libres o nodular. Y el PSA, que es el examen de laboratorio, que tiene que ser más de 4. Si es que está alterado el tacto rectal o el PSA, no significa que ese paciente tiene sí o sí cáncer de próstata. Solo están sospechando la posibilidad de que pueda tener. Después de eso, si es que sospechan, pueden pedir una resonancia multiparamétrica, que también los va a acercar un poco al diagnóstico, pero tampoco no va a indicar que es o no es. Solo va a indicar por grados. Si es que tiene más grado, pues es altamente probable que pueda tener cáncer de próstata. El que va a definir si es que tiene o no tiene es la biopsia de próstata. La biopsia de próstata es el examen de certeza, ¿ya? Puede ser con ecografía, guiada por ecografía, puede ser guiada por resonancia o la biopsia fusión que actualmente algunos centros lo usan, ¿no? Que es de mayor precisión. El valor de PSA, ustedes llévense a la idea de que es menos de 4. Hay una zona gris de 4 o 10, es dudosa, de 10 a 20 y más de 20. Usualmente se clasifica así para poder clasificarla por los riesgos. El PSA, como les dije, solo sospecha porque es muy inespecífico. Puede elevarse por cualquier otras cosas. Por ejemplo, una próstata muy grande, pues puede elevar un poco el PSA. Si es que ese paciente tiene infección urinaria, pues puede elevar el PSA. Si tiene prostatitis, si tiene retención de orina, si tiene hematuria, incluso después de eyacular puede elevarse el PSA, o también después de un tracto rectal también puede elevarse. El tiempo de vida media del PSA es más o menos de 48 a 72 horas. Entonces, si tienen un PSA dudoso, pueden repetirlo después de ese tiempo para evaluar si es que se mantiene o se eleva, o si es que se mantiene o disminuye. Si disminuiría, alejaría la posibilidad de un cáncer. Y hay algunas circunstancias que lo hacen bajar, como les dije, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, la terazocina o algunos androgenos. Eso es importante porque puede enmascarar un posible cáncer de próstata. Si es que les sale el PSA entre 4 o 10, estamos en la zona gris, hay algunas relaciones del PSA que les puede ayudar a acercar a la sospecha del cáncer. La más común que se utiliza es el PSA libre entre el total, que es la fracción de PSA. Si es menos de 0.20, pues es más riesgo. La densidad de PSA está en relación al tamaño de la próstata, es el PSA total entre el tamaño. Si esa próstata es más pequeña y es un PSA elevado, pues hay mucho más sospecha de cáncer. Cuando el PSA está elevado, pero es una próstata grande, aleja un poco la posibilidad. Por eso es más de 0.15, pues hay más riesgo. Y lo otro es la velocidad de aumento del PSA. Digamos que en el 2023 le tomaron el PSA a un paciente y estaba en 4. Estaba en 3. Y en el 2025 está en 4, digamos. Entonces ha
ha habido un aumento, ¿no? Una relación. A eso se refiere. Lo que más utilizan es la de 0.75 nanogramos por mililitro por año. Usualmente es más de 70 años. Cuando es de 60 a 39, 0.50 y 0.25 si es de 40 a 60 años. ¿Ya? Les da una sospecha. Y bueno, los PIRATS, como les decía, esto es de resonancia multiparamétrica, va del 1 al 5. El 1 es muy poco probable que tenga. El PIRAT 5 es muy probable que tenga un cáncer clínicamente significativo. El 2 poco probable que tenga, y el PIRAT 3 es ambiente. ¿Ya? Hay que relacionar los PIRATs con el PSA para ver si es que merita o no merita la biopsia. Y estudios de extensión, algo que ya habíamos adelantado, la gamografía ósea para ver metástasis, la tomografía abdominopélvica con contraste para ver justamente si es que hay invasión ganglionar, y el PET scan que sirve para ver también estudios de extensión. Y en en especial en el cáncer de próstata hay el PSMA, PET scan, que ayuda también al diagnóstico de extensión. ¿Ya? Utilizan una sustancia en especial para el cáncer de próstata, el PET-PSMA. ¿Ya? Entonces, con todo esto, se va a resumir los grupos de riesgo. Teniendo en cuenta el TNM, el PSA y el glicio. Si es que es un T1, T2A, menos de 6 el glicio y menos de 10, pues es un cáncer de próstata de muy bajo riesgo. Intermedio es un T2B, un Gleason 7, un PSA entre 10 o 20. Un riesgo alto ya es un Gleason 8 o 10 o ISUP 4 o 5, PSA más de 20 y la puntuación del TNM T2C, ¿no? Esa es la clasificación de DAMI, creo que es la más básica, pero la que solemos usar es de la NCCN, que lo divide en muy bajo riesgo, intermedio favorable, desfavorable, alto y muy alto riesgo, ¿no? Teniendo en cuenta también las relaciones que les dije, TNM, el PSA y también el grado ISO. Y también está dando en boga la cantidad del cáncer de próstata en esa biopsia, ¿no? Si es más del 50% del fragmento, pues también tiene mayor severidad. Y esto nos va a permitir dar el enfoque al tratamiento. Por eso es lo importante en poder clasificar. Este gráfico resume lo que hemos dicho. Entonces, empezamos aquí. Llega el paciente más de 50 años y ustedes le hacen un tamizaje. Hemos dicho que más de 50 años para todos, si es que tiene antecedentes familiares, 45 años, si es que tiene raza africana, 45 años, y mutación BRCA2, más de 40. Entonces, ¿con qué se empezaba el tamizaje? Contacto rectal y PSA. Si es que está anormal, digamos el tacto o el PSA está entre 4 o 10, pues se confirma con un nuevo PSA. Si es que sale normal, pues solo observan y otra vez vuelven a empezar. Si es que sale anormal, pueden pedir las relaciones de PSA, ya sea el índice libre, la densidad, o algunos biomarcadores que son serológicos y también urinarios. Y si es que hay alteración de eso y tienen sospecha, pues hacen la resonancia multiparamétrica. Si sale PIRATS 1 o 2, era poco probable que tenía, entonces lo pueden observar o mantenerlo en vigilancia. Si es que sale ya un 4, 5 o 3, pues va a pasar a biopsia, ¿no? De acuerdo al PSA que tenga. La biopsia, lo primero que se indica es la transperineal y en segundo lugar la transrectal. ¿Ya? Va también a depender de acuerdo al cómo hagan la biopsia en el centro donde estén. Una vez con eso, pues van a determinar que si tiene cáncer o no tiene cáncer. Y una vez diagnosticado el adenocarcinoma, pues lo van a clasificar de acuerdo a los riesgos que hemos visto. Bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Y adicionalmente le van a pedir, cuando usualmente es cuando ya está diagnosticado el cáncer de próstata, pues estudios de extensión, ¿no? Hemos dicho la tomografía con contraste, o la gamografía ósea, o el PSMA scan. Ese es a grande rasgos. Y para el tratamiento, pues el tratamiento es individualizado, es un poco difícil de poder resumirlo en una sola clase, pero quiero que tengan una idea de qué es lo que se realiza en el cáncer de próstata. Además de los riesgos para bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo, para indicar el tratamiento, también tiene en cuenta la sobrevida del paciente. Hemos dicho que este cáncer es de evolución lenta. Entonces, digamos que tienen un paciente de 90 años que recién le diagnostica el cáncer de próstata. Pues en este tipo de pacientes usualmente solo se vigila o se observa. ¿Por qué? Porque puede fallecer por otra cosa que no sea por el cáncer. Por eso hay esas opciones, vigilancia activa u observación. O también es un cáncer que es de muy bajo riesgo. ¿Qué significa? Que la evolución va a ser muy lenta o de repente no va a pasar nada con ese paciente. Entonces se puede vigilar
Vigilarlo significa citarlo continuamente para pedirle o bien biopsia o tacto rectal o PSA para ver si hay alteraciones en su cáncer. Y observar es no hacer nada, o sea, dejar al paciente sin hacerle nada. Entonces es diferente vigilancia que observación. Y luego pasamos a la parte de tratamiento, que puede ser la cirugía o la radioterapia, para aquellos pacientes que tienen buena esperanza de vida o que de repente tengan un cáncer que ya sea de riesgo intermedio o alto. Entonces la cirugía es la prostatectomía radical, es retirar toda la próstata en las diferentes opciones que tenga, abierta, laparoscópica o con robot. Y la radioterapia también puede ofrecer ese tratamiento curativo. Adicionalmente, si es que es un cáncer de muy alto riesgo o de repente ya tiene metástasis, pues esto no va a ser suficiente. Hay que agregarle un tratamiento hormonal, o tratamiento hormonal se refiere a bloquear la testosterona, porque este cáncer se alimenta de eso. Entonces van a bloquear o a nivel central o con orquiectomía, y también van a bloquear los receptores androgénicos. Por eso es que se indica el tratamiento hormonal, o también puede ser con quimioterapia, ¿ya? Y van a llegar a un punto donde el cáncer puede ser sensible a la castración. Significa que cuando ustedes le dan medicamentos para bloquear la testosterona, pues el PSA va a bajar. Significa que está respondiendo al tratamiento, es sensible. Pero va a llegar un punto donde se activan otros receptores que, a pesar de darles ese medicamentos para bloquear la testosterona, pues va a empezar otra vez a elevarse el PSA y se convierte en un paciente resistente a la castración. Es decir, que ya no responde al tratamiento y hay que cambiar de medicamentos para que responda a eso. Aquí también resumido, ¿no? La etapa temprana puede ser vigilancia activa, prostatectomía, radioterapia. Una localizada o de alto riesgo, pues cirugía, radioterapia o de repente tratamiento multimodal. Si ya es metastásico, pues terapia de privación androgénica con inhibidores de los receptores androgénicos de la aromatasa. Se puede indicar radioterapia también para bajar el volumen. Y si es resistente, pues los últimos medicamentos, inhibidores PARP, lutecio, carboxycarcel, es decir, quimioterapia. Se le está dando en boga en el último Congreso Europeo de este año al soporte del óseo, ¿ya? Porque obviamente al bloquear la testosterona pues puede generar osteoporosis, entonces está indicado darle calcio, vitamina D o fijadores de eso también para mejorar el tratamiento. Es una diapositiva resumen del bloqueo de receptores androgénicos. Puede ser con agonistas de la GnRH, a la cabeza de la triptorelina, y antagonistas de la GnRH, el legarelin o el relumbrix. Esos medicamentos se pueden inyectar de manera mensual, trimestral, semestral, o también hacer la orquiectomía quirúrgica. Los antiandrogénicos, los clásicos con los que se empezaron, fue la cicloterona y la bicalutamida. Luego hemos ido evolucionando a la diraterona, la mesalutamida o a la palutamida, ¿no? Finalmente la quimioterapia. Entonces, en la NSCN también está el tipo de tratamiento que le podemos dar. Por ejemplo, en este es de muy bajo riesgo. Significa que era un TNM hasta T2A, un Gleason 6 o un PSA menos de 10. Es el de muy bajo riesgo. Y vean que lo divide de acuerdo a la esperanza de vida. ¿Qué les dije? Si es que era menos de 10 años, pues solo se podía observar. O si es que es de 10 o 20 años, en este caso que es de muy bajo riesgo, pues solo puede hacerse vigilancia activa. Y si es que de repente tiene 60 años el paciente y tiene una esperanza de más de 20 años, pues se puede ofrecer vigilancia activa, radioterapia o la prostatectomía radical. Estos dos van a ser curativos y pues este solo va a ser para vigilar. ¿Por qué creen que les da la opción de la vigilancia activa? Porque la radioterapia puede generar efectos adversos, ¿no? Obviamente dolor en la zona, de la radiación. La prostatectomía radical, recuerden que puede generar disfunción eréctil o incontinencia urinaria. Por eso es que se le explica al paciente y con él se escoge el tratamiento adecuado. Y lo mismo sucede para cada etapa, ¿no? Para el de bajo riesgo, aquí ya la esperanza de vida ya se cierra solo en 10 años. En el de riesgo intermedio, el favorable, también de 5 a 10 o más de 10 años, las opciones, que son similares, ¿no? Radioterapia, la prostatectomía, la vigilancia activa. El desfavorable, ya más bien ya se retira la vigilancia activa, solo prostatectomía radical o la radioterapia. Si es de 5 a 10 años, pues puede ofrecerse la opción. Y los de muy alto riesgo, pues estos hay que unir tratamientos, tanto radioterapia, prostatectomía radical o de repente hormonoterapia o quimioterapia. Es lo que va variando. Con las preguntas lo vamos a fijar un poco más. Vean que son varias tablas que se relacionan al tratamiento. Luego les voy a preguntar cada una de ellas, así que relájense. Por ejemplo, tenemos un caso clínico, paciente de 58 años, con buena esperanza de vida, que tiene síntomas moderados. Le hacen el examen físico, le hacen un tacto rectal
y para ustedes tienen un nódulo sospechoso, pero no confirmo. Le piden un PSA y está en 13. Después de eso, ¿qué tendrían que haber hecho? Una resonancia multiparamétrica y después la biopsia. La biopsia le salió un 3+4. Que si ustedes lo ubican en los grupos de riesgo, pues va a ser un intermedio favorable. El intermedio favorable estaría indicado o bien la vigilancia activa, o bien la radioterapia, o bien la prostatectomía radical con linfadenectomía, que es lo que se le hizo al paciente, ¿no? Prostatectomía radical con linfadenectomía. Bueno, finalmente vamos a hablar de cateterismo. El de la imagen es Frederick Foley, el inventor de la sonda con globo de seguridad. Hay diferentes indicaciones para el sondaje. Ustedes cuando rotan en el hospital van a ver que la mayoría de pacientes tienen sondas, ya sea por monitoreo, posoperados, de repente es quemado, es postrado, mayor, etc. Luego tenemos diferentes tipos de sonda, tanto por el material, que son las de látex, las amarillas, o las siliconadas que tienen un revestimiento especial que permite demorar un poco más en el cambio, quizás hasta 3 o 4 semanas, las de látex 2 o 3. El tamaño es por el calibre, en el urología utilizamos los French, va de 8 hasta 24, un French es 0.3 milímetros. Y luego por los lúmenes, ¿no? Usualmente la que ustedes conocen es la de 2 vías, que es la del globo de seguridad, por donde sale la orina, y la de triple vía, que es la que van a ver en los pacientes operados de próstata. Una es para el globo, otra es para la orina que sale, y otra es para irrigar el coágulo que entra, ¿ya? El cateterismo en el varón es importante porque si no pueden lesionar la uretra, si es que no lo colocan adecuadamente, no pueden inflarla acá o de acá y me logro. Entonces, tenemos este video donde va a mostrar el cateterismo. Está utilizando una sonda siliconada de 3 vías porque es un paciente posoperado. Vean el material, tiene una jeringa cargada con lidocaína, luego tiene una jeringa cargada con cloruro, usualmente 15 cc. Y luego va a poner una gasa estirada que va a envolver el cuerpo del pene, que a ustedes les sirve como asepsia y también para poder controlar mejor la colocación de la sonda. Bajan el prepucio, colocan la gasa y se sujeta de manera lateral. No se sujeta así para solo coger los cuerpos cavernosos y no coger la uretra. Luego con la jeringa, con la lidocaína, se lubrica toda la uretra. Se coloca con buena cantidad para que pueda correr la sonda. Además de la anestesia, ¿no? Pero sobre todo es para que pueda lubricar. Ese es lo básico. Y luego se coloca la sonda sin miedo. Ustedes cuando coloquen la sonda, en este caso está con manos quirúrgicas, pero viene con una bolsa de plástico, ¿no? Pueden colocar solo colocando la bolsa de plástico para no tocar la sonda. Una vez de que hayan colocado, pueden incluso inclinar un poco el pene porque la uretra, recuerden que es como una L, para perder el ángulo, ¿no? Y que pueda pasar la sonda. Una vez de que recién está ahí en el glande y está la bifurcación, recién ahí es donde se infla. Antes no, porque no tienen la seguridad de que esté en la vejiga. Y ahí, en este caso, él va a permeabilizar por donde sale la orina porque le ha colocado hasta lidocaína. Si no, simplemente puede inflar el globo. O los 15 cc que habían preparado ya en su jeringa. Que lo va a hacer ahora, ¿no? Hacen un poco de presión y pues colocan el globo de seguridad. Una vez que han colocado el globo, pues presionan un poco la zona para afuera. ¿Qué es lo que es eso? Y listo. En la mujer es más sencillo, solo es ubicar bien, hay que aperturar los labios mayores y menores y ubicar el meato uretral, sobre todo en personas mayores o de repente que son un poco obesas, entonces es un poco más difícil. Si es que tienen dudas pueden hacer un tacto vaginal o también ver si es que sale orina. Si es que la zona no se suscita, pues va a doler, va a generar dificultades para inflar, va a generar sangrado activo o no va a salir orina. Y algunas complicaciones puede haber traumatismo de uretra, estenosis, uretrorragia, dolor, infección, absceso o fístula. Y finalmente vamos a pasar al banco de preguntas. Tenemos, la primera dice, varón, 66 años, 3 meses con dolor lumbar, baja de peso, próstata aumentada, consistencia dura, superficie nodular, bordes mal definidos, un PSA recontra alto, mamografía positiva. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Estamos hablando de un cáncer de alto riesgo y metastásico. Entonces, la radioterapia y la prostatectomía, pues la retiramos porque no es un tratamiento curativo. Quería la castración y la quimioterapia. En este caso sería quimioterapia. Castración por sí sola, pues no, ¿ya?
Luego, varón de 80 años con diagnóstico de cáncer de próstata con Gleason 6, etapa temprana, tumor pequeño, y dice, ¿cuál es la estrategia útil en pacientes que tienen una supervivencia inferior a los 10 años? Entonces le dije que si es que tenía menos de 10 años, pues solo se podía observar o vigilar. En este caso, observación. Es la respuesta correcta. Luego, paciente con diagnóstico de HPV se puede utilizar. ¿Qué era? Alfa 1. Sí, alfa 1, ¿no? Como la solución. Luego, ¿cuál es la prueba más sensible para el diagnóstico de metástasis ósea? La mamografía. Luego, 75 años, es la misma pregunta, solo que invierte un poco y le pone supervivencia superior a 10 años. Es en etapa temprana. Entonces, observación y vigilancia se anula. Orquiectomía y hormonoterapia, pues no, porque está en etapa temprana. En etapa temprana tendría que ser o bien prostatectomía o radioterapia. O quizás vigilancia activa. Pero en este caso es prostatectomía radical. ¿Ya? Luego, 77 años, 11 meses sin icturia, disminución del chorro, llega a mojar sus zapatos. ¿Cuál es la primera medida a tomar? Después de la anamnesis, ¿qué viene? Examen físico. Tacto rectal. Esta respuesta es tacto rectal. ¿Qué exámenes nos dan mayor certeza de cáncer de próstata? Certeza. ¿Cuál va a diagnosticar el cáncer de próstata? Biopsia. Mayor porcentaje, periférico. Luego, 75 años, con HPV, nota de hematuria y infecciones urinarias a repetición. ¿Qué se necesitaría para descartar inicialmente? ¿Qué se necesitaría inicialmente? ¿Recuerda qué tenemos que pedir para sospechar? Dosaje PSA o tacto rectal. Luego, factor causal determinante para el desarrollo de cáncer de próstata, hormonal. ¿Ya? Luego, según el DNM, el tumor de próstata que compromete dos lóbulos al tacto, ¿qué era? T12. Luego, ¿qué puede producir la evacuación brusca de la vejiga mediante cateterismo? Pues es la hematuria macroscópica severa. ¿Ya? La hematuria ex vacua. Luego, la estructura prostática que se palpa al tacto rectal, lobulillo ínfero posterior. Luego, ¿qué tipo de medicamento es el mirabegron? Lo hemos visto en la diapositiva. Beta 3. Agonista beta 3. Luego, el HPV, las molestias urinarias están en relación a ¿qué? ¿Qué les dije? Al grado de obstrucción de la próstata. ¿Ya? Luego, 75 años, 6 meses con dificultad para orinar, próstata aumentada, fibroelástica, PSA en 3 y una ecografía de menos de 80 gramos, con pared vesical aumentada y residuo postmicción alto. Pues el tratamiento es operarlo, ¿ya? Porque está engrosado y por el residuo alto. Entonces tienen dos opciones, prostatectomía abierta o resección transuretral. Por el tamaño prostático, menos de 80 gramos, pasa a resección transuretral. ¿Ya? Y tienen una pregunta similar, solo que en este caso le pusieron más de 100 gramos. En este caso es prostatectomía abierta. Pero vean que es ENAM 2018. Si es una 2026, de repente la respuesta más correcta sería enucleación de próstata. Si es que le pusieran, pues esa sería la correcta. Porque la enucleación puede ser para cualquier tamaño de próstata y viene a ser el estándar actualmente. ¿Ya? Y si es que no hay, pues juegan con eso. El punto de corte 80 gramos, abierta o resección transuretral. Luego 64 años con PSA en 15, está alto. Sospechamos. Tacto rectal sospechoso con un nódulo duro. E incluso le piden una resonancia multiparamétrica y piden PIRADS 4. Es probable que tenga cáncer de próstata. ¿Qué van a hacer? Biopsia. Bueno, eso era todo. Gracias.